Senador Gustavo Bolívar. Gracias, presidente. Escuchando atentamente todas las intervenciones, pero sobre todo las de las dos ponentes, se queda uno aterrado de la manera como manipulan las cifras, tratando de poner esa voz seria de quien está diciendo la verdad, tratando de que la gente les entienda, pero lo que ellas no saben es que ya la gente no les cree. Yo les voy a mentir aquí un par de cifras de cómo esa manipulación se traduce en hipótesis falsas. Por ejemplo, dicen, necesitamos las cifras de los militares que se han acogido a la JEP para que se dé cuenta Colombia que hay un desbalance. Pues obvio que hay un desbalance. No se dan cuenta que a la JEP solamente se han acogido 2.680 miembros de la fuerza pública y de la guerrilla 9.737. Pues obvio que al hacer la comparación, pues obviamente van a aparecer más guerrilleros acogidos a la JEP. Eso es una obviedad, pero ellos lo hacen con su segunda intención. Y lo segundo es cuando dicen que el gobierno ha cumplido el acuerdo, que lo ha financiado y que lo está implementando de la mejor manera. Eso también es mentira. Y quiero aprovechar que está aquí el comisionado Archila para que me desmienta estas cifras. El PENIS, que para mí es de los puntos más importantes, porque estamos hablando de darle a los campesinos y a los indígenas una alternativa a los cultivos ilícitos. Y el PENIS ha tenido las siguientes cifras. En 2018 solicitaron 917.000 millones y les entregaron 459.000, es decir, el 50%. En 2019 les pidieron 1.312.840 millones y les entregaron 300.000 millones, es decir, el 22,9% de lo que solicitaron los miembros del PENIS. Y en 2020, de 1.388.000 millones que pidieron, les entregaron 41.000 millones. Eso es el 2,95% de lo que necesitábamos para implementar la sustitución de cultivos. Sin embargo, todavía la semana antepasada ni siquiera esos 41.000 millones habían llegado. Ahí están mintiendo, porque lo que están haciendo es acorralar a los campesinos, dejarlos sin ingresos, sin alternativas, para que lleguen las disidencias, para que lleguen los carteles mexicanos a aprovecharse de esas necesidades. Otro punto que dicen es el de los proyectos productivos, porque no mencionan que los proyectos productivos solo han entregado dinero a menos del 15% de los guerrilleros. También han querido introducir cambios a la JEP a la brava. Y todo esto que estoy nombrando hace que muchas personas que le han apostado a la paz, que se han desmovilizado, pues se vuelvan a la guerra y después ellos mismos aprovechan esas cifras para decir que las FARC incumplieron. No, señores, nosotros hemos ido a los espacios territoriales y allá nos hemos dado cuenta de la angustia en la que viven los guerrilleros que se desmovilizaron. No tienen con qué vivir. Y entonces llega el señor del cartel mexicano, el señor de las disidencias, a ofrecerle un gran sueldo y finalmente terminan convenciendo, afortunadamente, a unos pocos. Si miramos punto por punto la implementación del acuerdo, pues en la reforma rural, terrible. Esas cifras que están dando son totalmente falsas. En el plan de desarrollo se hicieron reservas para comprar 50.000 hectáreas en 4 años. Imagínense, 50.000 hectáreas de 3 millones que habla el acuerdo. Y en el punto de participación política, pues mire el resultado. Chuzadas a la oposición, perfilamientos, asesinatos de los líderes, de los excombatientes desmovilizados, 200 asesinatos, fraude electoral. Ese es el punto de participación política. Fraude electoral que ustedes saben que está aprobado, la confesión es la reina de las pruebas y la han confesado la señora Ida Merlano y los audios que se conocieron de la ñeñez política. En el punto de 5 de las indemnizaciones, se jactan las senadoras diciendo que este es el gobierno que más ha indemnizado. Mentiras. En el primer año se había indemnizado menos, se redujeron las cifras de indemnización en 56,5%. Y este año han asesinado, desde la posesión del presidente Duque han asesinado 334 líderes sociales. Y entonces uno dice, ¿de qué implementación están hablando las señoras o en qué país? ¿O están hablando de un acuerdo diferente al que nosotros estamos leyendo? Porque esto son pruebas, esto son cifras oficiales, esto no son cifras inventadas por nosotros.
Y con relación a lo que decía otro senador, de que él no estaba de acuerdo con la paz y que no estaba de acuerdo con el acuerdo, pues en todo su derecho, nosotros sí respetamos ese punto de vista, pero yo sí quiero decirles que llegué al Senado para defender la paz, que amo la paz, que me encanta la paz, que está mal hecha, es posible, que tenga defectos, también es posible, pero que eso, a lo que teníamos antes, 450 militares mutilados y asesinados cada año, toma de pueblos, toma de oleoductos, explosión de oleoductos, de eso lo que hay hoy, a lo que había antes, pues obviamente lo que hay hoy es casi el paraíso, no es perfecto. Y si hubiera llegado un gobierno que hubiera apostado a la paz, a implementarla, a cumplir el acuerdo como está escrito, seguramente hoy estaríamos hablando de otra cosa. Para finalizar, señor presidente, quiero hablarles de los recursos de la paz. Los recursos de la paz se están gastando en parte, y eso es una denuncia que ha salido en estos días, para elevar la imagen del señor presidente de la República, haciendo contratos con los amigos que le financiaron la campaña, entregándole el presupuesto de la paz. Eso no se hace. Y lo demás, discúlpenme que falta un punto. La pregunta que se hacía mi colega Gustavo Petro, él dice, nos preguntamos por qué la guerra. Facilito. No necesitan sino tomar las últimas ediciones de la revista Semana y ahí está la respuesta. Para tener un gran presupuesto para robárselo, que es lo que están haciendo los militares hoy en día, y eso está ahí escrito y hay pruebas. Y de eso vamos a hablar en el debate el próximo miércoles. El partido de gobierno y el propio gobierno sigan intentando debilitar el proceso de paz con debates como este, que ha estado plagado de mentiras y de toda clase de aseveraciones inexactas, y que incluso haya en medio de todo este debate espacio para una especie de cuñas demagógicas con las ayudas que se están dando por cuenta de la pandemia. Eso no se debe hacer. El dinero que se está invirtiendo en los colombianos hoy es de todos los impuestos de los colombianos. No es una gracia ni un regalo del gobierno. Pero digo, más allá de eso, hemos escuchado toda clase de mentiras. Lastimosamente no tengo el tiempo para controvertirlas una por una, pero voy a decir alguna evidente. En la intervención, la senadora María del Rosario Guerra nos dice que las FARC habían dicho que eran 15.000 y luego la senadora Paloma Valencia nos dice que son 6.000. Bueno, los excombatientes, yo pregunto, bueno, hasta para decir mentiras hay que ponerse de acuerdo, senadoras. El hecho real es que las FARC desmovilizaron 13.000 personas y según Naciones Unidas, verificada esta cifra, entregaron un arma por cada combatiente y están entregando bienes que puede que no sean todos los que estaban en la lista por razones que aquí ya se han mencionado, pero que son muy superiores a cualquier otro proceso de entrega de bienes. Yo quiero recordar aquí que los paramilitares entregaron solamente 5.100 millones de pesos para la reparación de las víctimas. Y en la lista y en los bienes que entregaron también había zapatos y escobas. Eso no produjo ningún escándalo del gobierno que le tocó ese proceso de desmovilización. Pero digo, más allá de todas esas mentiras, yo quiero dedicar estos minutos a un hecho que me parece de la mayor gravedad, y es que yo creo que el señor alto comisionado para la paz, el doctor Ceballos, no ha cumplido con su función. Y voy a nombrar algunos hechos que me parecen de la mayor gravedad. El alto comisionado ha sido un opositor acérrimo a las 16 circunscripciones para las víctimas de este país. El alto comisionado ha, a mi modo de ver, desdeñado el hecho grave de que están ocurriendo de manera sistemática asesinatos contra los excombatientes de FARC. Y le digo al doctor Archila, las cifras en este caso son muy preocupantes. Solamente hay 11 condenas de la justicia colombiana con relación a los cerca de 200 asesinatos que se han producido en estos años, y no de autores intelectuales, precisamente. El alto comisionado ha hecho una gestión absolutamente invisible en materia de implementación legislativa
del acuerdo de paz, este gobierno no ha traído un solo proyecto de ley o acto legislativo serio al Congreso para implementar el acuerdo de paz. No se ha entregado una sola hectárea de tierra a un campesino en Colombia por cuenta del primer punto del acuerdo, a pesar de que se dice que hay cientos de miles de hectáreas en el fondo. No hay un solo campesino al día de hoy que haya recibido una hectárea por cuenta de la reforma rural integral. Pero lo más grave de todo, y es con lo que voy a ir concluyendo, es que el señor alto comisionado lideró la traición de un protocolo internacional en el cual el Estado colombiano se comprometió a respetar el carácter de país garante de Cuba. Y no solamente eso, él autorizó la presencia del señor Gavino en la isla de Cuba, porque esa fue una decisión, o permitió cuando él ya estaba ahí que el señor Gavino siguiera en Cuba como un gesto con el ELN, y después se ha solicitado la extradición de esa delegación que está en La Habana. Y como si todo eso fuera poco, doctor Ceballos, usted tiene en estos días el descaro, lo digo claramente, el descaro de decirle al mundo que Colombia como Estado se siente orgulloso de que el país que más contribuyó a lograr este acuerdo de paz hoy esté considerado como un país que tolera el terrorismo. Yo creo que eso es precisamente un hecho que nos lleva a pedirle que usted renuncie al cargo, porque usted no es un comisionado de paz, o al gobierno a pedirle que le ponga otro nombre al cargo que usted está desempeñando, porque no es un comisionado de paz. Usted ha sido un promotor, un alto promotor del conflicto armado en Colombia. Y yo creo que eso es la muestra de que este gobierno no ha tenido una política de paz coherente. Su gestión, doctor Ceballos, es a mi modo de ver la demostración de que en este país no hay un alto comisionado de paz porque no hay una política de paz coherente por parte del gobierno del presidente Duque. Gracias, presidente. Gustavo Petro, por favor. Yo creo que hay dos datos de bulto que prácticamente revierten completamente el querer, la argumentación de votar en contra de la paz, votar por el no en un plebiscito. Y los convenció, ligeramente, pero los convenció. Y hay que pensar hoy qué tipo de país puede ser aquel que se niega a sí misma la posibilidad de la paz, que es el beneficio más grande que una sociedad puede tener. ¿Qué hay dentro de la sociedad colombiana que lleva a una especie de suicidio colectivo a la propia sociedad, a un proceso histórico de autodestrucción, de degradación en tal perspectiva? Sabotear las posibilidades de salir de una guerra, sabotear la posibilidad de que los colombianos no se maten entre sí. Pues yo creo que hay dos datos fundamentales que lo que nos llevan a afirmar es que el Estado colombiano incumplió el acuerdo de paz. La reforma agraria, que es el primer punto de ese acuerdo, no se ha hecho. No solamente no se ha hecho, sino ni siquiera existe la más mínima intención de hacerla. No hay una iniciativa del gobierno actual en el Congreso de Colombia para viabilizar la posibilidad de una democratización de la propiedad de la tierra en Colombia. La tierra es el almendrón de la violencia. La desigualdad social enorme, un coeficiente Gini de 0,9, casi la desigualdad absoluta, única en el mundo, es la que conduce a una destrucción de la sociedad rural y a la violencia que estamos viviendo desde hace décadas. Ni una iniciativa. Pero peor aún, 200 vidas, 200 excombatientes que firmaron la paz asesinados. Es con sangre que están rompiendo el proceso de paz en Colombia.
es con la costumbre inveterada de traicionar la palabra y de matar al que ofreció la rama de olivo, como se está destruyendo el proceso de paz en Colombia. 200 excombatientes asesinados. Quieren repetir la historia de la Unión Patriótica, un nuevo genocidio de un partido político solo porque hizo la paz. Y habría que preguntarse, ¿por qué se quiere la violencia? Habría que preguntarse, ¿por qué se quiere la guerra? Y en la teoría yo no encuentro otra razón que la famosa teoría del shock de Naomi Klein. Es que necesitan tener una sociedad con miedo. Necesitan que esa sociedad a través del miedo obedezca a un régimen. Un régimen que necesita del miedo y de la guerra, que no puede sobrevivir si no hay miedo y si no hay guerra. El régimen que necesita el miedo no es una democracia. La democracia no necesita del miedo. El régimen que tenemos en Colombia, lamentablemente, y lo estamos viendo todos estos días, es un engranaje entre corrupción y narcotráfico. Es un estilo de poder sanguinolento, de acumulación violenta de la riqueza, que combina corrupción, el robo de lo público, legal e ilegalmente, y narcotráfico. Y para tener un régimen así se necesita una sociedad muy dócil, muy obediente, muy aterrorizada, muy amedrentada. Esa es la función de la guerra. Y por eso quienes están defendiendo ese régimen sanguinolento no quieren la paz. La paz destruye eso. La posibilidad de que la sociedad colombiana no se suicide, no se autodestruya, le permite a la sociedad colombiana ver quién roba el erario público, quién está uniendo la política con el narcotráfico. Le permite a la sociedad colombiana construir una democracia. Y en una democracia no se concentra violentamente la riqueza. La riqueza se produce e incluso se distribuye de una manera relativamente equitativa, como los países civilizados y pacíficos de la tierra nos enseñan. Es que aquí no quieren este proceso con la FARC, no por la FARC. Aquí no quieren un proceso con el ELN, no por el ELN. Aquí no quieren un proceso de paz solo porque quieren seguir amasando la riqueza de manera sanguinaria. Y porque quieren seguir manteniendo una sociedad obediente que permita eso. Una mayoría electoral como una especie de maquinaria, incluso comprada, que funcione como los rebaños. Solo los rebaños van al matadero y a la sociedad colombiana desde hace décadas la llevan al matadero. Gracias, señor presidente.